Bueno, bueno chicos, el día de hoy en Ciencias Básicas vamos a estar manejando el tema de la potenciación. ¿Listo? Entonces, fácil. Para comenzar el tema de la potenciación, primero lo que vamos a hacer es identificar las partes de la potenciación. Entonces, son muy fáciles. Eh, Básicamente las partes de la potenciación son dos nomás. ¿Listo? Y una tercera que va a aparecer o nos va a dar en el momento que realicemos el procedimiento. Bien, entonces, las partes de la potenciación, la primera es la base, que como vemos en la imagen es el número 5, y un exponente, el número 3, que aparece en la parte superior, pequeñito. Bien, al frente aparece el resultado después de que hacemos el procedimiento, que es conocido como la potencia. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? A ver, en el primer ejemplo aparece la base, el exponente y la potencia. En el segundo ejemplo aparece un poquito más identificado el proceso que debemos realizar al momento de hacer una potencia. Entonces decimos que el exponente es el que indica cuántas veces hay que multiplicar la base. ¿Listo? Y la base es el número que se debe multiplicar. Entonces, recuerden lo siguiente. Después de que ustedes hagan la primera multiplicación, ese resultado es el de resultado como tal, es el que multiplica nuevamente. Entonces, en este caso, 2 por 2 da 4 y 4 por 2 igual a 8. Entonces, este 8 viene siendo la potencia, ¿sí? La potencia o el resultado. Entonces, como bien dice su teoría, el 8, en este caso, en el segundo ejemplo, viene siendo el resultado. Bien, eh, hay un casito que se maneja cuando está el exponente el 2 o el 3, que se pronuncian o se mencionan no a la segunda, no a la tercera, sino se dicen está elevado al cuadrado, en el caso del 2, y está elevado al cubo. ¿Listo? De resto, ahí sí ya se dice elevado a la cuarta, elevado a la quinta, elevado a la sexta, pero en el caso de la segunda y la tercera se dice es elevado al cuadrado y elevado al cubo. ¿Listo? Eh, lo que hemos venido diciendo, cada vez que tengamos una base se va a leer normalmente, que digamos acá aparece un ejemplo en la teoría que ustedes deben estar copiando o que van a copiar, que es a elevado a la n. Ese a y ese n son unos ejemplos que ponen ahí la teoría. Entonces, a elevado a la n. ¿Listo? ¿Qué más les comento? El tema, tener muy en cuenta el caso de la segunda y la tercera, que es elevado al cuadrado y elevado al cubo. ¿Listo? Acá vemos unos ejemplos con unos cubitos, muy parecido al cubito de Rubik, ¿listo? Para que es uno de los ejercicios que vamos a desarrollar antes de ver los demás ejercicios. Pero entonces, acá nuevamente nos informa que la potenciación tiene una base, tiene un exponente y tiene un resultado. Dice que el exponente siempre va en una cifra superíndice. Entonces va arriba y un numerito pequeño como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Listo? Y siempre va en la parte superior de la base. ¿Listo? Recuerden que la base es el número que debemos multiplicar y el exponente es el que nos indica cuántas veces vamos a multiplicar ese número. Entonces, acá en la imagen aparece muy sencillito como el procedimiento que debemos hacer y a lo último aparece un ejemplo, o más que un ejemplo, no, un ejercicio que deben realizar cada uno de ustedes para reconocer cuánto es la base, ¿sí? O qué resultado es del cuarto ejercicio. Acá lo manejamos con, los datos que manejamos es el dato de la base como tal, el dato de la profundidad del cubo y el dato de la altura del cubo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos datos, hacemos nuestra potenciación y sacamos el resultado. ¿Listo? Este es el tema de la segunda diapositiva con un ejercicio.
La siguiente diapositiva hay unos conceptos, si ustedes los ven, son muy cortos, pero que para mí es muy importante que ustedes los hagan, ¿sí? Lo tengan ahí en el cuaderno, lo copien ahí en el cuaderno, porque son datos que ustedes les van a despejar diferentes dudas. Entonces, tomemos el primer tema que nos dice que, dicen que los números, cada vez que nos expresamos una potencia, lo vamos a realizar con números ordinales. Los números ordinales también son es un tipo de números, pero entonces me van a preguntar, profe, ¿qué es un número ordinal? Es como manejamos los diferentes grados, ¿sí? Entonces, como digamos, tomemos el ejemplo del colegio, entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, así siempre se expone la potenciación, teniendo en cuenta la regla que habíamos hablado anteriormente, la segunda y a la tercera. No se dice 5 a la segunda, 5 a la tercera, sino 5 al cuadrado y 5 al cubo. Esa es la única excepción de esos dos números. ¿Listo? Para que la tengan ahí presente. También vale la pena decir que todo número con exponente cero, todo número, toda base que tenga un exponente cero, siempre va a ser igual a 1. Entonces, 5 a la 0 es igual a 1. Todo exponente que sea 0 va a ser igual a 1. O 8 a la 0 igual a 1. ¿Sí? Ese es el siguiente tip que nos dan ahí. La siguiente, como normita, la siguiente regla que nos dan acerca de la potenciación. Y hay una última que nos dice que todo número con exponente 1, pues va a dar ese mismo número. Eso sí va a ser algo muy lógico, porque si tú tienes 5 a la 1, entonces pues lógicamente nomás tienes un solo numerito de base, entonces es igual a ese mismo. Entonces 5 a la 1 igual a 5, 8 a la 1 igual a 8. Esa regla no tiene tanta ciencia, ¿sí? No tiene tanta ciencia, es algo muy lógico, ¿listo? Pero entonces son datos que deben tener en el cuaderno, cuestión de que cuando estén realizando estos procedimientos lo puedan analizar muy bien. La potenciación también se puede hacer con una raíz. Entonces, raíz de 5 elevado a tanto, también se puede realizar una potenciación así, ¿listo? Y se hace el mismo procedimiento, tal cual el mismo procedimiento, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por último, en este tema que estamos viendo, vamos a ver unas actividades, ¿sí? Que van a ser muy lúdicas. Como las ven, son muy fáciles. Tenemos 12 actividades, 12. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Toman la primera actividad, descubren el número que está en azul y le ponen el resultado en la casillita, ¿sí? Pero no solamente van a poner el resultado, sino arribita me van a poner qué exponente es, ¿sí? ¿Qué exponente es? Entonces, en el caso del primer ejercicio, su exponente sería el 2, porque estamos repitiendo 2 veces ese número en una multiplicación. ¿Listo? Y en el caso de más adelante, digamos, la multiplicación es del 2, estamos manejando 5. 5 veces 2, entonces el 5 viene siendo el exponente. Entonces, ustedes ubican resultado y me indican cuál es el exponente. ¿Listo? Yo me voy a volver un momentico a esta diapositiva, que muchos me preguntan, profe, ¿hay que dibujar? Sí, a mí me interesa que lo dibujen. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer un aprendizaje es muy significativo cuando ustedes hagan este procedimiento con dibujitos, con colores, con cubitos y demás. Va a ser muy significante porque el día de mañana, cuando hablen de potenciación, ustedes de una, ay, ¿se acuerdan la vez que hicimos los cubitos, que tuvimos que hacer las cajitas y demás? Se van a acordar más fácil del tema, aunque me parece que este tema es muy lúdico, es muy chévere, muy fácil de aprender. Entonces ahorita ya seguiremos con preguntas y demás que tengan, pero como tal, esta viene siendo la explicación de la potenciación. ¿Listo? Y ya resolveremos dudas. Bien.